Muy buenas tardes. A continuación daremos el parte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este día arrancó en Mérida la aplicación del refuerzo para adultos mayores, proceso que se llevará a cabo hasta el 21 de diciembre en los dos macrocentros ubicados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y en el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. De igual forma, continúa la administración de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus para el mismo sector de la población, pero de 20 municipios del interior del estado. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 37 pacientes en hospitales públicos. 70.921 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 77.560. Hoy se detectaron 16 nuevos contagios de coronavirus, 13 en Mérida y 1 en Tzitzantún, Izamal y Tizimín. De los 77.560 casos positivos, 610 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.397 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.243, en la zona oriente 11.693, en la zona centro 4.616, en la zona sur 7.321 y en la zona poniente 11.524. Lamentablemente en este parte médico informamos de un fallecimiento. Es un hombre de 71 años que reside en Tecash, con hipertensión y obesidad. En total, son 6.469 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 133 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 37 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Gracias. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán de este jueves 16 de diciembre. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 16.5%, se encuentra en verde y en ascenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 52.2%, se encuentra en amarillo y en descenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en rojo y en ascenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus es de 0.85, en verde y en descenso. La positividad de los casos es del 10.5%, se encuentra en verde y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Muchas gracias.